Decíamos entonces que este es el curso, la sesión de introducción al curso La Vía del Bodhisattva, la mente, corazón de la iluminación. En esencia, el Buda Dharma es la enseñanza del Buda. Usualmente las personas lo llaman budismo. Nosotros preferimos usar el nombre Buda Dharma, ¿verdad? Entonces, en esencia, el Buda Dharma es un sistema de práctica espiritual que enseña a las personas ¿a qué? A transformar su propia existencia, a que nos apropiemos de nuestra propia existencia, aquí y ahora. Bueno, antes de continuar, déjenme presentar, ¿verdad? Mi nombre de ordenación es John Dao, Roberto, y junto con el Shifu Yongxi, David, vamos a estar como facilitadores de este curso. Para las personas nuevas, les contamos, nosotros somos monjes plenamente ordenados en la tradición del budismo Chan. Estas prácticas y esta enseñanza que vamos a impartir en este curso pertenece a una corriente o escuela del budismo que se denomina Mahayana, el vehículo ancho, el gran vehículo, ¿verdad? Y con la charla de hoy lo que pretendemos, lo que procuramos es que tengamos un primer encuentro, que nos conozcamos un poquito, presentarles de manera general el curso, explicar un poquito sus objetivos, la metodología de trabajo, hacer una pequeña práctica de meditación en conjunto para empezar a generar esa sinergia de comunidad, de sangha. Sangha quiere decir comunidad. Y por supuesto, responderles a ustedes cualquier pregunta que pudieran tener, tanto sobre el curso como sobre cualquier otro tema del budismo. Si es que lo sabemos, si no lo sabemos, estudiamos y entre todos tratamos de darle respuesta a la próxima sesión, el próximo encuentro. Bueno, volvamos a lo que les estaba diciendo. Les mencionaba que en esencia el Buda Dharma es un sistema de práctica espiritual que lo que hace es enseñarnos a transformar nuestra propia existencia para que, usando una palabra que está de moda, nos empoderemos de ella. La transformación que enseña el Buda Dharma es la de pasar de un estado a otro. Porque la pregunta que puede surgir en nosotros, vale, ¿y cómo podemos nosotros transformarla? ¿De qué a qué hay que cambiarla? Porque toda transformación implica necesariamente el paso de un estado a otro estado, ¿verdad? Entonces, la transformación que el Buda Dharma enseña es la de pasar de una condición de infelicidad, de insatisfacción y de confusión a estados progresivamente más elevados de virtud y de sabiduría, hasta contemplar la verdadera naturaleza de nuestra mente, corazón. El Buda Shakyamuni, que es el Buda histórico, enseñó por alrededor de 45 años, es decir, desde que él alcanza la iluminación hasta que fallece, estuvo enseñando por cerca de 45 años. Es un periodo de tiempo largo y en este lapso de tiempo, él reveló a sus discípulos, a sus seguidores, el mismo camino que él recorrió para realizar la budeidad. Él no era alguien particularmente especial. Él era un ser humano como cualquiera de nosotros que se aplicó a la práctica y logró despertar a la verdadera naturaleza de su mente. Nosotros también podemos hacerlo. Esa es la oferta que nos hace el Buda. Esa es la promesa de valor que el Buda nos hace. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros nos aplicamos al estudio y a la práctica de este camino, es decir, del Buda Dharma, nos vamos a ir despojando de la infelicidad, de la insatisfacción y de la confusión propias de esta existencia condicionada en la que estamos inmersos. Y esto lo iremos haciendo hasta cultivar esos estadios elevados de virtud, sabiduría y ecuanimidad, pudiendo incluso realizar la budeidad aquí y ahora. Esa es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Ese es el gran secreto. Es decir, les estoy dando el fin. Hoy estamos hablando del fin del curso. ¿Cuál es la finalidad última de todas las prácticas budistas? La budeidad. Y en ese camino hacia la budeidad, nosotros vamos a conseguir ¿qué? Vamos a conseguir cultivar la virtud, cultivar la sabiduría, cultivar la ecuanimidad, cultivar la tranquilidad, cultivar estadios de felicidad cada vez mayores. Ese es nuestro derecho de nacimiento. Ahora, todo aquel que busca seguir el camino del Buda
tiene que enfrentarse por lo menos a dos retos fundamentales. ¿Cuál es el primer reto? Hay que aprender en qué consiste el camino. Ese es el primer reto. Y el segundo es, luego de que aprendemos, integrar ese aprendizaje a nuestra vida cotidiana. Haremos muchas prácticas de meditación sentados en una silla, sentados en un cojín, pero no nos podemos quedar solo con eso. Tenemos luego que integrar lo aprendido en estos encuentros y en nuestras prácticas personales en nuestra vida diaria. Es decir, dicho de otra manera, el estudio y la práctica son las principales herramientas con las cuales todo discípulo de Buda debe esforzarse por lograr su desarrollo espiritual. Así que cualquier persona, no importa su sexo, su edad, su origen étnico, su posición social, su nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. No importa si es laico, no importa si es un monje. Cualquier persona, sin excepción, puede seguir el camino de Buda y puede realizarlo. Siempre que se aplique, insisto, al estudio y a la práctica, con un esfuerzo sostenido. Porque esta no es una carrera de velocidad, como suelo decir. Es una carrera de resistencia. Hay un sutra muy bonito, que es el Sutra Prajnaparamita en 8000 versos y su verso resumen. Un sutra es un discurso, una enseñanza. Eso es lo que significa la palabra sutra. Entonces, hay un sutra, hay una enseñanza muy bonita de la Prajnaparamita que dice algo más o menos así. Produce todo lo que puedas de amor, de respeto y de fe. Elimina las impurezas que obstruyen y elimina todas las corrupciones. Escucha la sabiduría perfecta de los gentiles budas, enseñada para el bienestar del mundo, para espíritus heroicos destinados. Vean ustedes qué bonito. Produce todo lo que pueda de amor, de respeto y de fe. Elimina las impurezas que obstruyen y elimina todas las corrupciones. Se refiere a las impurezas y corrupciones de la mente y del corazón. Escucha la sabiduría perfecta de los gentiles budas, el Buda Dharma, la enseñanza, que ha sido enseñada para el bienestar del mundo, dirigida, destinada a espíritus heroicos. Qué bonito esto. Es decir, el discurso, la enseñanza del Prajnaparamita quiere decir gran sabiduría, nos está diciendo, oye, podemos producir todo el amor, el respeto y la fe mediante el trabajo sobre nosotros mismos, mediante la eliminación de esos obstáculos que obstruyen, mediante la eliminación de las corrupciones que no nos permiten ver nuestra naturaleza esencial, los budas que en potencia somos. Entonces este discurso de la gran sabiduría, este fragmento que les acabo de compartir, nos muestra en esencia por qué hemos denominado a este curso la vía del Bodhisattva, la mente corazón de la iluminación. Porque el Bodhisattva es una palabra conformada por dos raíces. Por una parte tenemos Bodhi, que quiere decir iluminación, y por la otra tenemos Sattva o Sattva. El Bodhisattva o Bodhisattva es Bodhi, iluminación, Sattva o Sattva quiere decir héroe o heroína. Entonces, un Bodhisattva o Bodhisattva es un héroe o heroína de la iluminación. Es una persona o que ha alcanzado la iluminación o una persona que ha decidido seguir el camino para lograr la iluminación. En la corriente del Buda Dharma que nosotros practicamos, cuando hablamos de un bodhisattva como un iluminado, ese iluminado no se ha iluminado solo para sí mismo. Es decir, la liberación que ha conseguido no es solo para sí, sino que él se compromete a ayudar a otros a lograr también la iluminación. Es decir, ese que ha alcanzado la iluminación como bodhisattva, fundado en el amor benevolente, fundado en la compasión, fundado en la alegría empática, decide ayudar a otros para que también sigan el camino de la iluminación y puedan lograr esa finalidad. Esa es la primera acepción de bodhisattva. La segunda que mencionábamos era la de personas que, como ustedes y como yo, estamos en el camino, estamos buscando, siguiendo los pasos, adquiriendo las herramientas
¿Para qué? Para lograr la iluminación. Es decir, a alguien que ha tomado la resolución de estudiar y practicar las enseñanzas del Buda. Igual, no lo hacemos solo para nuestro beneficio personal, también lo hacemos para poder servir, para poder ayudar a los otros seres a realizar también la budeidad. Entonces, hoy nosotros estamos dando el primer paso en la vía del Bodhisattva. Déjenme contarles en este punto una historia que me parece clave. Por allá entre los años 862 y 949 de nuestra era, en la antigua China, vivió un maestro Chan maravilloso, un maestro budista maravilloso llamado Yunmen. Una vez, un monje le pregunta al venerable maestro Yunmen: maestro, ¿cuál es la enseñanza de todos los budas? Y Yunmen le responde: una respuesta apropiada. Vean ustedes qué bonito este diálogo, sencillo, corto. Maestro, ¿cuál es la enseñanza de todos los budas? ¿Cuál es la respuesta que da Yunmen? Una respuesta apropiada. Esto parece muy simple, ¿verdad? Puede incluso resultar un poquito enigmático. ¿Cómo así que dar una respuesta apropiada? Si nosotros nos aplicamos a reflexionar y meditar sobre este diálogo, nos vamos a dar cuenta que es un diálogo tremendamente profundo, un diálogo de una profundidad asombrosa. Y es que con frecuencia es muy difícil que nosotros, momento a momento, seamos capaces de dar una respuesta adecuada a este mundo complejo, a este mundo turbulento en el cual vivimos. Es decir, en medio de la turbulencia del día a día, en medio de la turbulencia del mundo, ¿cómo dar en todo momento una respuesta apropiada? Bueno, afortunadamente hay enseñanzas y prácticas que nos muestran el camino en este gran esfuerzo. Enseñanzas y prácticas que son las respuestas de todos los budas. Enseñanzas y prácticas enseñadas por Shakyamuni, por el Buda histórico. Enseñanzas y prácticas que vamos a compartir en el marco de este curso. Podemos entonces decir que el Bodhisattva es un modelo, un ideal. Nos sirve a nosotros como molde o modelo al cual nosotros aspiramos. El Bodhisattva es el ideal del guerrero espiritual, de ese guerrero espiritual que ha realizado el voto por alcanzar o cultivar la bodhicitta. Bodhi, recuerden que es iluminación. Chitta quiere decir mente o corazón. Es decir, la palabra chitta se refiere tanto a mente como corazón, y a lo largo del curso iremos profundizando sobre estos términos que hoy pueden parecernos un poquito raros. Entonces, la bodhicitta es justamente la mente y el corazón de la iluminación. Es la mente y corazón que se cultiva para liberarnos del sufrimiento, de la insatisfacción y de la confusión e ilusión de la existencia de un yo esencial, de la turbulencia de la vida condicionada, generando amor benevolente, compasión y alegría empática hacia nosotros y hacia todos los seres. Hablamos de mente-corazón porque el sentido en el que vamos a usar esta palabra en el marco del curso comprende al intelecto, pero no se queda ahí, sino que además abarca también las sensaciones, las emociones, ese sentido sutil de subjetividad, abarca los deseos, las aspiraciones, las actitudes, las imágenes, los conceptos y mucho, mucho, mucho más. Entonces, con esto claro, los invito a que pensemos en lo siguiente. Con frecuencia, nosotros y muchas personas consideramos que nuestra herencia genética, que nuestras experiencias fijan nuestra mente, han fijado nuestra mente, es decir, han establecido el cómo somos. Y por eso no es raro escucharnos y escuchar a otros decir, es que yo soy así, así soy yo, así moriré. Bueno, el Buda, hace casi 2600 años, enseñó algo que hoy las ciencias cognitivas y la neurociencia han comprobado. Y es que
nuestros cerebros son dúctiles. Es decir, que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones básicas no están predeterminadas, sino que nuestros patrones de pensamiento y nuestros patrones emocionales son fluidos, que podemos renovarlos, que podemos modelarlos con la reflexión y con la práctica adecuadas. Entonces, al trabajar sobre estos patrones emocionales y de pensamiento, vamos no solo a transformarnos nosotros mismos, sino que vamos a transformar nuestra existencia, la realidad en la cual estamos inmersos. Por todo esto que les he compartido, este curso es principal y fundamentalmente vivencial, es práctico, es experiencial. Es decir, si bien nosotros vamos a trabajar un marco teórico, un marco conceptual básico, necesario ¿para qué? Para la reflexión y para poder sacar el máximo provecho de las prácticas y que así cada uno pueda alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en el curso, tenemos que tener claro que no podemos quedarnos solo en el campo del análisis, de la especulación intelectual, sino que tenemos que volcarnos a la acción y a la integración de este saber en nuestra cotidianidad. Y es que con asistir a las charlas del segundo y del cuarto domingo de cada mes, en las que tendremos encuentro, no es suficiente. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, se debe aplicar a poner en práctica lo aprendido en su propia vida. Cada uno debe realizar las prácticas propuestas, integrarlas en la cotidianidad. Acuérdense siempre, y en esto voy a ser reiterativo, que en el Buda Dharma no hay salvación por fuera de nosotros mismos. Cuando menos no en la escuela a la cual nosotros pertenecemos, cuando menos no en la escuela Chan. Por fuera de nosotros no hay salvación. Es decir, no va a venir ningún Buda, no va a venir ningún maestro, no va a venir ningún bodhisattva a tocarnos el entrecejo, a decir unas palabras mágicas y hacernos despertar, hacernos lograr la iluminación, la budeidad, liberarnos del sufrimiento, de la insatisfacción. Eso no va a pasar. Solo nosotros, con perseverancia, con paciencia, con el esfuerzo correcto, podremos ir transformando la infelicidad, la confusión, en felicidad, virtud y sabiduría. La budeidad solo la podemos alcanzar a través de nuestro propio esfuerzo consciente, sostenido y fundado en una motivación correcta. Recuerden, esta motivación no es solo beneficiarnos a nosotros mismos, sino poder servir a otros, poder ayudar a otros a que también se liberen, a que también despierten, a que también contemplen la verdadera naturaleza de su mente. Entonces, pasemos ahora a algunos aspectos un poquito más prácticos, metodológicos, si se quiere. Este curso bonito, hermoso, que hoy nos congrega, y es bonito y hermoso porque ustedes están aquí, porque ustedes están presentes, porque ustedes hacen posible este espacio, se va a desarrollar el segundo y el cuarto domingo del mes, a esta misma hora, por este mismo canal, por esta misma plataforma. Si se presenta algo que haga necesario correr algún encuentro, vamos a procurar avisarles con antelación. Pero lo usual es que cumplimos la programación propuesta. Les decía, la plataforma va a ser Google Meet. En principio, el enlace de conexión va a ser el mismo siempre. Vamos a dividir estos encuentros en tres partes, en tres grandes secciones. En una primera parte tendrá lugar una charla del Dharma, es decir, socializaremos esos conceptos básicos, esenciales, para poder aplicarnos a la práctica. En la segunda parte haremos una práctica de meditación conjunta en comunidad. Y al final abriremos un espacio para compartir impresiones, compartir ideas, experiencias y, por supuesto, para hacer preguntas. Ahora, si bien el curso es una unidad,
Es decir, es un todo abierto tanto para principiantes como para intermedios, como para personas que ya tienen mucha experiencia en el Buddha-Dharma. Para fines metodológicos, lo vamos a dividir en 3 apartados. En un primer momento vamos a abordar algo que se denomina los fundamentos o los preliminares. Es decir, vamos a establecer las bases que necesitamos para podernos convertir en verdaderos bodhisattvas. Luego, vamos a empezar a desarrollar una serie de prácticas que nos van a permitir el cultivo de la bodhicitta, el cultivo de la mente, corazón de la iluminación. Y en la última parte, vamos a trabajar la preservación y el desarrollo de la bodhicitta. Particularmente aquí nos aplicaremos a los votos del bodhisattva y a las 6 perfecciones o paramitas. Luego, en esta parte del curso, si ustedes lo desean, podrán tomar los votos del bodhisattva. Es decir, tendremos una pequeña ceremonia en la que aquellos que se quieran comprometer con la práctica del bodhisattva puedan hacerlo de la forma que tradicionalmente se ha venido haciendo por cerca de 2600 años.